y luego por allá atrás. Bien, buenas tardes. José Gabriel Rosillo, coordinador nacional de la Comisión Permanente de Contralores, Contralor de San Luis Potosí. Y primero, felicitar a Stephanie por lo bien logrado del panel y del encuentro en sí. Creo que aquí se ha hablado perfectamente bien de todas las coordenadas que hay alrededor del sistema nacional y de los sistemas locales, y utilizando precisamente las variables de análisis de Alejandra sobre el tema de la coordinación. Primero, yo ahí veo algo que de fondo manifestó aquel ingeniero. Los legisladores pusieron al frente de todo este sistema a ciudadanos a nivel nacional y a nivel local con sus particularidades, pero finalmente a ciudadanos que no necesariamente están especializados en el tema, no son expertos necesariamente, y eso a nivel territorial, a lo mejor aquí Marco lo puede dilucidar, no sucede así. ¿Cómo van a coordinar a funcionarios que son especialistas en sus propios temas? Y ese cuestionamiento lo hicimos desde hace 2 años en el Senado de la República. ¿Sí? Eso de suyo ya es un gran divorcio, incluso en términos de lenguaje. Y eso tiene un gran riesgo porque puede llegar a desencantar a la propia sociedad, porque es la sociedad civil quien coordina los esfuerzos de combate a la corrupción. ¿Qué hay más allá de eso? No me imagino que se pueda lograr más allá de eso. Creo que la propuesta que hace aquí el ingeniero creo que es muy acertada. También se planteó en el Senado de la República. Este órgano civil debe contar por completo con ese órgano técnico que le ayude a hacer este puente de comunicación entre estos dos lenguajes, por así decirlo, por lo menos. Por otro lado, en cuanto a las capacidades institucionales, bueno, si para los ciudadanos ya es complicado, imagínense también para los funcionarios, porque se abre prácticamente una nueva disciplina, que es la investigación administrativa. Pues eso no existía, estaban las auditorías, y de las auditorías se iba directo a la determinación de responsabilidades, y muchas de las veces se caen los procesos porque no hay, digamos, un buen proceso, como el que decía aquí Alejandra, para que realmente la impunidad no se dé. Bueno, pues de entrada ya todos estamos offline, porque en ninguna parte, en ningún municipio, en ningún estado, ni en la propia federación hay especialistas en investigación administrativa. Ahora imagínense a los ciudadanos abordando temas de investigación administrativa, estamos fuera de foco totalmente, ¿no? Y tercero, que también en cuanto a la documentación de todo este sistema, pues ya no nos vayamos a lo global, vayamos a lo particular. ¿Cuáles son precisamente los medios de probanza adecuados para determinar una conducta y una posible sanción? Eso está en el aire. O sea, toda esa parte del proceso de auditoría, de investigación administrativa, en la Comisión Permanente estamos trabajando y vamos a marchas forzadas, pues estamos empujando mucho en ese sentido, pero de eso nunca nadie ha hablado, fuera de nosotros que estamos en el ámbito cotidiano. Y la verdad, pues yo sí veo que el ingeniero agobiado en todos los temas operativos. Imagínense, o sea, no están preocupados por los temas cívicos. O sea, su tema es ser ciudadanos, no es ser especialista en cómo hacer una auditoría o una investigación administrativa. Entonces, realmente este sistema necesita un rediseño. Creo que el ingeniero lo acaba de dar en el blanco, ¿sí? Se debe de fortalecer a la ciudadanía que está al frente de estos esfuerzos de combate a la corrupción, y sí, con algún mecanismo de consenso, de conciliación, para que precisamente logre coordinar a estas instituciones, y que ahora se pretende agregar a los organismos electorales para ver el tema de fondo, que es corrupción política. Y todo esto, y me llama la atención que, bueno, solamente Marco lo mencionó de manera muy marginal, pero lo mencionó, que es el tema de la política nacional anticorrupción.
y que de hecho en todo el encuentro pocas veces se ha mencionado. ¿Cómo pretendemos arreglar este problema si de entrada ni siquiera tenemos un diagnóstico? O sea, pretendemos darles medicinas al enfermo sin saber qué tiene. Se critica que se diga que la corrupción es un tema cultural, que si sí lo es, que si no lo es. Pues ni siquiera lo tenemos claro. En ese sentido, celebro que haya 2 propuestas y ojalá haya más para que se vea la necesidad de que efectivamente debe haber, así como se están haciendo o se van a hacer consultas regionales para el tema de la reforma educativa, pues se debieran hacer 10 para el tema de la corrupción. Entonces, creo que sí, lo primordial, y para no equivocarnos, creo que es fundamental, 1, fortalecer a la ciudadanía, y 2, desplegar un esfuerzo importante por tener un gran diagnóstico nacional sobre la corrupción, que todos lo incorporemos y lo aceptemos. Y en ese sentido, mi pregunta sería, y sobre todo por la vinculación de los ciudadanos con toda esta burocracia que al final del día ahí se plasma, ¿por qué no recuperar el valor cívico de los ciudadanos, fortaleciéndolos con órganos técnicos, pero que participen de manera honorífica, como siempre ha sido en México la participación ciudadana? ¿Por qué los metemos en un tema del funcionariado, ¿no? Donde inclusive pues hay incluso recursos de ciudadanos que pretendieron formar parte de estos órganos cívicos, pues porque hay un incentivo de la remuneración. Eso a nivel local es muy claro, ¿sí? De manera tal que sí, que quisiera yo ver cuál es la postura de los panelistas sobre el mantener este valor cívico de la participación en el combate a la corrupción. Tenemos 2 preguntas más, una por acá y otra allá atrás, y con eso le daremos paso a las respuestas, por favor. Hola, buenas tardes, Jorge Soto, legislador local. Trataré de ser ordenado, pero no lo garantizo. Hipersimplificando, yo veo al Sistema Nacional y a los sistemas estatales anticorrupción como una oportunidad de dejar atrás o de avanzar de manera importante, dejar atrás una historia muy, muy larga y muy, muy costosa de corrupción en México. Lo veo, hipersimplificando, como un nuevo andamiaje jurídico que pretende corregir muchas cosas. Lo veo como un conjunto de instituciones también, donde aparte de tener mejores leyes para, primero, hacer más difícil cometer actos de corrupción y que si alguien se atreve, pues que sea más fácil perseguirla y sancionarla, creo que la segunda parte es los encargados de ejecutar estas leyes. Es así que aquí en Chihuahua metimos la figura del panel de expertos para que nos ayudaran a que efectivamente, si no lo garantiza, por lo menos tenemos más posibilidades de tener a los mejores perfiles en esas posiciones. Si nos pudieras comentar un poquitito brevemente, Alejandra, en algún momento tu experiencia en esto y cómo lo podemos mejorar, o no es mejorable y mejor lo quitamos de plano. Y les comparto, hace algunas semanas en la mesa de Estado de Derecho preguntaban: oye, muy bien, Jorge, pues hemos avanzado, nos falta, ¿qué garantiza que continuemos avanzando? Es algo que yo me he preguntado mucho a propósito de la voluntad política, pero yo no realmente, y lo he pensado mucho, no encuentro una respuesta para blindarla si no es a través de la participación ciudadana, que luego queda mucho a deber. Lo hemos vivido aquí en Chihuahua, ahorita que decías, ¿por qué no honoríficos? Pues porque no necesariamente van a participar cuando no hay un incentivo de por medio. Ante la amenaza, no por la agenda que traigan, la amenaza real del poder que tiene un partido, diría una persona, con el gran poder que tiene ahora en el Congreso de la Unión, en los congresos locales, sí nos enfrentamos a la posibilidad de contrarreformas en todo esto. Entonces, qué bueno que trabajamos en todo el marco institucional, qué bueno que diferentes organizaciones le han entrado el tema de cómo hacerlo mejor, pero probablemente, me gustaría aquí sus comentarios, probablemente esto se puede echar atrás
pero de voladita, en un minuto. No será, y decías Marco ahorita, como uno de los retos principales, la profesionalización, la institucionalización, aunque no precisamente es la chamba de ustedes, no será el reto principal socializar y democratizar lo que es esto para que eventualmente la propia ciudadanía pueda proteger lo que hemos estado creando, con mucho esfuerzo, por cierto. Y por último, Pepe, ¿cómo quieres asegurar la influencia del Comité de Participación Ciudadana? Justamente se trata de que esté más o menos dividida la influencia. Tienen influencia, asegurarla pues sería tanto como tener el dominio del Comité Coordinador. Y el Poder Legislativo sí está representado. Todavía la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico del Poder Legislativo. El Tribunal, decía 6-1, pues el Tribunal de Justicia Administrativa no depende del Ejecutivo, ni la Auditoría Superior del Estado, tampoco la parte de la representación del Poder Judicial. En fin, gracias. Por allá sería la última, por favor. Vamos a contestar por escrito. Gracias, buenas noches. Daniel Vázquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dos preguntas para cualquiera de los tres ponentes. La primera tiene que ver con las… ¿Qué mecanismos se les ocurren para fomentar o para potenciar la coordinación interinstitucional? ¿No? Intentamos en algún momento con los gabinetes, que claramente son muy limitados. Intentamos también con los enlaces para echar a andar mecanismos transversales de género y de derechos humanos y no necesariamente funcionaron. Y ahora estamos con los sistemas integrales y parece que tampoco estamos terminando de dar en el clavo. Entonces, si se les ocurren medidas concretas, me vendrían de pelos, además porque estamos haciendo un nuevo sistema integral de justicia transicional y no se nos ocurre demasiado. Y la segunda pregunta tiene que ver con la capacidad política del propio sistema. Es decir, obviamente si lo que queremos es detener servidores públicos menores, no tenemos demasiado problema, pero en la medida que queramos trabajar contra redes de macrocriminalidad que integren estructuras financieras, políticas y de crimen organizado, necesitas una potencialidad política mucho más fuerte. Entonces, no sé cuáles son las limitantes del sistema en cuanto a capacidad política, no basta con la técnica, no basta incluso con suponiendo que tuviera coordinación, sino con la política. E incluso dentro del propio sistema, este es uno de los principales objetivos del Comité de Participación Ciudadana, el empuje justamente político para echar a andar al resto de los mecanismos y da la sensación de que tampoco está teniendo ese punch, ¿no? Bueno, así ya. Ahora sí les daríamos la palabra, si están de acuerdo, unos 3 minutos por cada uno para poder terminar. Nada más que si le regresan el micrófono a Marco. Morales. Ya no fue. Nos puedes regresar de nuevo el micrófono porque él tenía uno. ¿No viene Merendira? Uno inalámbrico. Va a hablar un contralor Empezamos estatal. por este lado. Ok. No llegó. Bueno, un poquito contestando la pregunta honorífica y tratando de no caer en conflicto de interés. Yo creo que ese trabajo del comité coordinador, y no me dejarán mentir mis compañeros, es extremadamente demandante. O sea, no es un tema de una coordinación de un grupo de empresarios o demás. No sé, en mi caso sí requiere de una demanda. Más sin embargo, bueno, se pudiera o no pagar a los que trabajan en esto. Pero yo creo que más bien el énfasis que yo daría sería la selección, y creo que en los procesos de selección es en donde ha fracasado la integración de los comités de participaciones y secretarios técnicos, ¿no? Yo creo que con procesos pulcros debemos de tener mucho más impacto, porque pues si la gente se acerca por el sueldo o por el pago, porque teóricamente no es sueldo, aunque quizás sí sea, deben de ser fuertes esos mecanismos de selección para evitar que no caigan. Ahora yo les pongo la experiencia que yo he observado de los consejos consultivos de seguridad, que no les pagan, pero son una bola de monigotes de los gobernadores, ¿no?, para que les aplaudan sus grandes obras en seguridad. Entonces, yo creo que sí hay debate ahí, pero yo le pondría mucho más énfasis a fortalecer la selección. Y contestando la otra pregunta de cómo coordinar, qué mecanismos, a mí se me, porque sí es algo que reflexiono, porque reitero, todo el día pensamos en cómo
ayudarles a que nos coordinemos mejor. Yo creo que tenemos que hacer esas mesas de conservatorios que han funcionado muy bien, por ejemplo aquí localmente en el tema de Ministerio Público y Poder Judicial, en donde, o los experimentos que se están haciendo en diferentes partes del país del fenómeno de los 100 días, en donde se junten todas las partes con ciudadanos dolientes también y se empiecen a ver dónde se atora la bola, ¿no? Dónde se está atorando el flujo del líquido. Y creo yo también que otro mecanismo es hacer todo el bagaje de los mapas de riesgo de las diferentes instituciones, sobre todo ver dónde conectan entre esas instituciones, ¿no? Para poder hacer un buen análisis. Entonces, si ponemos técnica en los mapas de riesgos y abrimos la conversación entre los diferentes entes, decía, oye, ¿por qué no me pasas la bola más adelantito, no? O más atrás, ¿por qué no denuncias? No, pues ¿para qué denuncio si nunca hay juicios, no hay horas para el juicio? Ah, caray, pues está bien fácil, te abro el sábado 3 horas para los X, ¿no? Entonces, eso ha sido un buen éxito. USAID ha patrocinado esos esquemas en el tema de seguridad. Creo que le va a entrar al tema de corrupción también. Entonces, sí hay 2, 3 elementos que se pueden hacer que han tenido éxitos en otras áreas. Con Alejandra, por favor. Costo por Y ahí está el abuelo. nos desaparecen Intentaré hacer lo mejor que pueda en 3 por minutos. solicitud. porque Gabriel, es el abuelo. El primer año hubo muchas 50,000. bombas, ¿no? Sí. Y en Entonces ahí sí 3 ya le minutos calculas me y ya el parece muy costo complicado. está Pero bastante más yo razonable. creo que Pero esa fue la ciertamente la diferencia. historia de meter al Consejo bueno, de está bien. Participación Ve con el Ciudadana abuelo. como No, pero ahí- parte del ahí comité nos coordinador ayuda. es justamente darle una voz dentro de un comité coordinador, ¿no? A la participación ciudadana. Creo que la lógica de que los comités de participación ciudadana estén en estos Sí. consejos de Mira, te coordinación presento a mi amigo. es aterrizar y traer a piso el lenguaje, no solamente el lenguaje técnico, porque los servidores públicos y quien ha estado en la administración pública y los académicos también padecemos el mismo problema, ¿no? Nos sentamos y platicamos y no sé qué, y claro, o sea, ¿no? La gente que no está particularmente interesada está menos interesada porque no entiende un carambas de lo que estamos hablando. Entonces, creo que la labor de los comités de participación ciudadana no es solo obligar a que se aterrice y hacer esta labor de pedagogía, sino también es obligar a las instituciones, es como la transmisión de la información de abajo hacia arriba y obligar a las instituciones a que tomen de cuenta también la percepción de los ciudadanos. Ahora, no creo que sea justamente su papel, y en eso estamos mal entendidos, ¿no? Coordinar, por eso hay un comité de coordinación. Su papel es participar en un comité de coordinación colegiado, que tiene, por cierto, 7 miembros. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Digo, eso no lo dije en la intervención, por eso decía 3 minutos va a estar muy complicado, pero los riesgos es que cuando tú aumentas el número de personas o instituciones que van a tomar una decisión, le das mayor estabilidad a la decisión, pero al mismo tiempo haces mucho más difícil su adaptación. Yo quiero pensar que la labor del Comité de Participación Ciudadana es tratar de destrabar esto que seguramente se va a presentar de coordinación entre las instituciones. O sea, quiero pensar que se pueden erigir como el órgano que va a poner el orden, ¿no? Y entiendo que puede ser muy difícil, pero no creo que les estemos pidiendo que sean técnicos. De hecho, no les estamos pidiendo que sean técnicos. Les estamos pidiendo que en la medida de lo posible resguarden su voz ciudadana. Su chamba, la de ustedes, contralores, las de ustedes, auditores, las de ustedes, fiscales, es traducir la información para que esa la labor de pedagogía, que puede ser parte de la respuesta a las preguntas del diputado Soto, las podamos hacer de la mejor manera. Ahora, ciertamente lo de la política nacional anticorrupción corre por 2 vías en estos momentos y se está discutiendo de una manera, digamos, colectiva. Yo creo que eso está bien. Si hay diagnósticos en este país sobre algo, es sobre cómo están fallando las instituciones y cómo está fallando la corrupción. Creo que estamos, de hecho, en muchas ocasiones sobrediagnosticados. Ahora, te voy a regresar la pelota, ¿no? Siendo, por ejemplo, de la Confederación Nacional de Contralores y demás, ¿dónde está el diagnóstico de ustedes? Hay elementos comunes de la corrupción a nivel nacional. ¿Qué es el elemento específico de la corrupción chihuahuense que le puedan informar al Comité de Participación Ciudadana para que ayude al Comité de Coordinación a tratar de traducir la política?
¿Cuál es el diagnóstico que se ha hecho en Colima? ¿Cuál es el diagnóstico de Quintana Roo? ¿Cuáles son los elementos otra vez transversales comunes y cuáles son los específicos para aterrizar esta política nacional de corrupción en estrategias locales muy específicas? Hay que trabajar, ¿no? Y sí es miserable porque aparte con esta, por eso recupero un poco lo que decía ayer Ricardo Rafael, dignifiquemos la labor del servicio público, porque en esto que yo les decía, por cierto, de la documentación y de la gestión documental, ustedes los contralores van a ser los encargados de dar el seguimiento. ¿Cuál es la situación de los archivos en San Luis Potosí? ¿Cuál es la situación de los archivos en Quintana Roo? ¿Dónde están esos diagnósticos? Yo empecé a trabajar el tema de archivos hace básicamente como 3 años y medio, ¿no? No encontré uno solo. Uno estatal, no lo encontré. Municipales, no los encontré. Federales, no los encontré. Nacionales, no los encontré. Entonces, lo que tenemos son, ¿no?, diagnósticos cualitativos, pero necesitamos diagnósticos mucho más precisos. Otra vez la chamba se regresa y es una información que ustedes nos tienen que pasar a nosotros, por favor, ¿no?, y al Comité de Participación Ciudadana. En esto un poco creo que va la parte de las respuestas a esto de cómo hacer que se empodere la ciudadanía y que los incentivos sean los correctos. Sí se requiere una labor de pedagogía porque son sistemas muy complejos. Entonces, si el ciudadano común y corriente pues nada más escucha de eso y no sabe más, pero el sistema bien visto requiere esta coordinación transversal y esta coordinación vertical y eso es complejo y la chamba es tratar de explicarlo. Ahora, en brevísimo, esta experiencia de haber participado en el panel de selección del fiscal anticorrupción, que otra vez, y esta vez lo puedo hacer mucho más público, agradezco muchísimo la confianza que se depositó para poder participar en ese panel. Los miembros de ese panel, aparte fue una experiencia muy enriquecedora, aprendí muchísimo y creo que es una manera de poder involucrar ciertamente a la sociedad civil. Me parece que lo complejo que puede tener el funcionamiento del panel depende, creo que la transparencia en la metodología y en los criterios de selección es fundamental para el funcionamiento de esos órganos también colegiados. Me parece que eran muy complicados los requisitos que se presentaron, ¿no? Porque era como alguien que tuviera experiencia en investigación y en servicio público y bla, bla, y al mismo tiempo que fuera completamente libre de, ¿no?, cualquier vinculación política. Era dificilísimo, ese perfil era muy complicado. Entonces, al momento de las entrevistas, pues, lo que se intentó fue pues, tratar de dilucidar esto. Entonces, creo que el panel lo que tiene que tener es diversidad en los perfiles para poder hacer las entrevistas mucho más fluidas. Pero la verdad es que creo que fue una experiencia, espero que los chihuahuenses crean que fue una experiencia exitosa y estoy contenta de que haya sido así. Y dejo lo demás para Marco para que pueda terminar con las preguntas de Daniel, que eran las más complejas. Bueno, Salvador, Carreriano. Voy a tratar de ser muy puntual a las respuestas. Creo que lo que me gustó de las preguntas es que abre la puerta a una discusión fundamental. Esa famosa séptima silla que tanto traen algunos colegas, pues está mal diseñada. Digo, pues, si quiere mi opinión, esa es mi opinión. Está mal diseñada, nos equivocamos. Y nos equivocamos porque la discusión, y hay colegas que estaban, que vienen a la mesa en la siguiente discusión, estuvieron en esas mesas conmigo. Este punto de que si se les paga o no se les paga a los ciudadanos fue un punto nodal en las discusiones. Y repito lo que dije entonces en esas negociaciones. Pues si usted cree que solo las hermanas carmelitas o los hijos de Slim son los que pueden participar en el Comité de Participación Ciudadana, pues entonces no les pague. Y uno de los problemas del diseño es que son en los tiempos libres, no son de tiempo completo. Y yo lo digo a nivel nacional, yo no sé, en los estados hay mucho más varianza, no se les paga poco. Entonces, ¿hay un problema? Sí, sí hay un problema. No tiene que ser en los tiempos libres. O sea, hacer esto de manera correcta requiere hacerlo de manera profesional. ¿Que eso abre la controversia de que entonces son funcionarios públicos y demás? Sí. Y se les tiene que aplicar como se les aplica la ley de responsabilidades. Entonces, y hay que dejarlo con claridad.
Queremos gente del CPC profesional que pueda hacer su trabajo de manera correcta. Tenemos que darles los elementos para hacerlo. O sea, no hay de otra manera para poder avanzar en esa materia. Y tiene que ver en general, su preocupación tiene que ver en general en un ambiente que hay en nuestro país de no querer, y retomo lo que decía Ale refiriendo a Ricardo Rafael, no querer dignificar lo público, no solo el servidor público, lo público. Y entonces andamos queriendo tener, o sea, no yo estoy diciendo que haya los excesos, pero queremos tener, por decirlo de alguna manera, un Jetta, pero queremos pagar un Volkswagen de los 70s. Entonces, así es muy difícil tener servidores públicos de calidad, fiscales de calidad, gente en los órganos de fiscalización de los estados de calidad, CPCs de calidad. Así va a estar en chino. O sea, y es muy popular decir, no, que bajen los salarios. No, lo está diciendo el presidente electo, sin tener una visión mucho más amplia de lo que se necesita para dignificar el servicio público. No quiere decir permitir los excesos, por supuesto que no, y eso se tienen que combatir de manera frontal, porque entonces no se van a tener las capacidades para hacer lo que quiere Ale. Por supuesto que son fundamentales los archivos, pues los archivos solitos no se integran, ¿verdad? Y sale muy fácil estar borrando información, llevándose la información como si fuera propia, porque no hay consecuencia. Uno, no hay profesionalización de cómo hacerlo y no hay consecuencia, a pesar de que la ley diga que hay consecuencias para poder, por haber omitido o no sistematizado la información. Con eso yo termino, lo demás lo podemos platicar fuera de la mesa, pero sí quisiera redondear la preocupación principal. Si no profesionalizamos nuestras instituciones, cambios vendrán, cambios irán, de las leyes de poco servirán, porque solitas las leyes no se implementan. Se necesita dignificar, insisto, lo público, no solo el servicio público, sino el sentido de lo público. Gracias. Muchas gracias.